Bueno, buenas noches, tardes, noches para todos los asistentes a esta jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy 31 de enero de 2022, con el fin de analizar un fenómeno que se está presentando en este momento con el manejo de una plataforma o de unas plataformas que crearon unos industriales de Israel con el fin de hacer espionaje cibernético en los teléfonos Android y iPhone para trabajar sistemas de inteligencia. Todos sabemos que día a día el tema de los derechos humanos y de la reclamación permanente por el respeto a estos y de las persecuciones por parte de gobiernos a ciudadanos han causado muchas críticas y muchas asperezas entre los gobiernos, en las organizaciones de derechos humanos y frente a la misma ciudadanía de los países que son gobernados o que están dentro de los cánones de la democracia, de los valores republicanos. Pero como del dicho al hecho hay mucho trecho, hoy vamos a ver un ejemplo interesantísimo, enriquecedor, que además para esta parte del mundo, para este continente, nos trae enseñanzas profundas de reflexión en torno a lo que es la seguridad nacional, la geopolítica, la estrategia y temas afines. Tenemos entonces que aquí nos acompaña la pregunta inicial. Si está fortaleciendo realmente Israel su posición geopolítica en el mundo mediante el comercio de armas cibernéticas o no. Y básicamente sobre esta pregunta pues surgirán otras preguntas que son las que queremos que al final contesten los asistentes en sus participaciones muy enfocadas naturalmente en esto y no de tratar ni de opacar la conferencia ni de mostrar que conoce más o de estar leyendo en internet, como suele ocurrir a veces con algunas personas que leen en internet, y entonces en lugar de enfocarse en la pregunta que queremos resolver, se ponen a dilatar y extender y entonces pierde el sentido del conversatorio. Como les decimos, este es el objetivo del conversatorio y allá queremos enfocarlo. Si Israel está fortaleciendo su posición geopolítica mediante el comercio de lo que ya se llaman armas cibernéticas, no nos extrañe, no sintamos que hay un contrasentido, hay armas cibernéticas. Y así es. Entonces, a partir de esa pregunta que queremos que sea donde se enfoque al final el ejercicio, trabajemos en las participaciones para que sean mucho más puntuales, muy concretas y específicas. Bueno. Entonces, comencemos por decir qué es la guerra cibernética en términos técnicos. Aquí aparece ilustrada con dos personas sin rostro que están haciendo una en Estados Unidos y otra en la antigua Unión Soviética, ahora Rusia, un trabajo de hackeo o de guerra cibernética, pero pues es una forma de ambientar la imagen. No es que sean los únicos que lo hacen. Y dentro de las tantas, porque hay muchas definiciones que hemos tomado para tratar de ponernos de acuerdo en el día de hoy, que son las acciones que hace un Estado. Y cuando dice acciones no está definiendo si son legales o ilegales, sino simplemente acciones. Un Estado-nación para penetrar en los computadores o redes virtuales de otra nación con el fin de causar daños o trastornos. Básicamente eso es. Otros lo llaman piratería, pero pues al traducirlo al castellano la palabra piratería no es tan exacta. Entonces es mejor decir que son las acciones, pero ahí queda en la palabra acciones
queda muy claro que no se sabe si son legales o ilegales. Y si quizás cuando avancemos ahora, vemos que es difícil definirlo todavía, pero que además se ha desvirtuado ese uso y se ha utilizado con otros propósitos que no son de defensa nacional, sino son de defensa de los gobernantes, que es otro tema completamente diferente. Pero en esencia, la guerra cibernética es eso, es un conjunto de acciones que elabora un Estado para penetrar en los computadores de otro Estado con el fin de causar daños o trastornos. Entonces, cuando se hace de otra manera, por ejemplo, que dentro de un país eh, grupos civiles lo hacen, o grupos de hackers, como llaman, pues ya no es guerra cibernética, sino es espionaje, es sabotaje, es otro tipo de delito, pero se considera únicamente dentro de la guerra cibernética cuando es de Estado a Estado. O sea que si un grupo terrorista le hace acción cibernética a un Estado, no es guerra cibernética, es terrorismo. Ahora lo llaman ciberterrorismo, pero eso tiene otras connotaciones que no vamos a entrar hoy a debatirlas, sino simplemente decirlas. Entonces, tenemos aquí que hay que tener unas condiciones esenciales e intencionalmente colocamos aquí que aparezca de primero y comprensión de armas cibernéticas ofensivas. Ya vamos a ver por qué. Entonces, la primera condición esencial para que haya guerra cibernética, pues es ante todo que sea entre naciones, entre estados. Lo segundo es que tenga una atribución, es decir, que haya a quién asignárselo, que se pueda identificar el origen de los ciberataques. Y sucede que en la práctica hasta ahora es el criterio de la evidencia, el criterio de la lógica, el criterio de la deducción, el que nos dice dónde se originó el ataque o quién lo originó, pero no nos dice exactamente si es realmente ahí y si fue ese el responsable. Por eso Rusia, que es uno de los países que más lo señalan de esto, y a la misma China, se han dado el lujo de hacerlo porque ha sido muy difícil probarles. Recordemos que en el año 2016 el señor Barack Obama tuvo una larga reunión con Xi Jinping acerca de ese tema después de que se encontraron ahí en Manhattan en la reunión anual de los estados de la ONU allá, y fue imposible que le demostrara, a pesar de tener una serie de argumentos, porque siempre el que hace el ciberataque tendrá mil disculpas y métodos para ocultarlo. Entonces la atribución es lo esencial, es la primera condición esencial, pero muy difícil de demostrarlo hasta el momento. Bueno. La otra condición esencial es que primero los países deben defenderse, o sea, deben crear una cultura de defensa cibernética. Pero aquí ocurre algo interesante, es que para poder defenderse hay que conocer, y por eso lo decíamos, las armas cibernéticas ofensivas. Entonces resulta que la cultura de la defensa cibernética está muy popularizada en la especulación y en las redes sociales y en la noticia amarilla de uno u otro medio de comunicación, pero realmente son muy pocos, y quizás cuando veamos el tema principal de hoy nos va a quedar más claro porque son muy pocas las personas que conocen a fondo este sistema de guerra y que conocen también los métodos y la profundidad para hacerlo. Esto de la cibernética está por hacerse. Hay países muy avanzados, claro, pero para los demás países del mundo esto está por hacerse, y lo que han hecho es comprar algunos software que son actualizados hasta cierto momento, pero que no son de la mayor dimensión y que sirven, claro, sirven en determinados momentos en la seguridad de los países, pero para llegar a niveles de guerra cibernética se requiere tener verdaderos genios, equipos de mucha calidad y mucho dinero para meter a la investigación. En tercera medida, tener una ciberestrategia que tenga todos los elementos de lo que llaman ahí el MAD o Mutual Assurance Destruction, o quiere decir una destrucción mutua asegurada. Estamos hablando ya de ligas mayores, de ataques masivos que puedan paralizar la
vida política, social y económica de un Estado. Como vimos hace un par de meses aquí una conferencia muy instructiva de algo que le hizo Israel a Irán y le paralizó las gasolineras por 24, 48 horas, y a la semana todavía había gasolineras que no habían podido unificar los sistemas de medición y de precios, y en especial algo que era lo que Israel pretendía, aunque lo negó naturalmente, haberlo hecho, pero que pretendía generar un levantamiento interno debido a que todos sabemos que en Irán, por ser un país petrolero, productor de mucho petróleo, hay una subvención para los consumidores de gasolina que, de acuerdo con la región y con otras condiciones que tienen allá, son bastante altas. Pero al desarticularle el sistema operacional que controlaba todo ese entorno de la venta de gasolina, se logró que por parte de que hizo el ataque, que en una semana todavía no hubieran podido unificar los precios ni volver al precio inicial, porque el sistema no lo permitía y les enredaba las cosas. Entonces el gobierno de iraní se vio obligado a tomar una serie de medidas como dar unos bonos y otras cosas para después hacerlos efectivos cuando se unificara todo. Y desde luego Irán también tomó acción y le hizo un sabotaje a Israel, no tan fuerte en su economía, pero sí en la vida íntima de muchas personas. Entonces, esa ciberestrategia tiene que garantizar eso, la destrucción mutua asegurada, es decir, llegar a esos niveles tan altos que todavía por aquí en estas regiones no estamos muy lejos de eso. Bueno, y desde luego, saber manejar las condiciones no deseadas de un ataque, porque hay un dicho muy popular y muy elemental que dice que el que va a dar, va a recibir. Entonces, saber que el que va a actuar en ese sentido como Estado está expuesto a que le devuelvan la medicina con más o con mayor intensidad. Entonces, visto esto, no es el tema central, pero nos queda muy claro ya la diferencia entre lo que es ciberespionaje, ciberterrorismo y lo que es realmente guerra cibernética, aquí como la vamos a ver. Ahora vamos a ver qué es el sistema Pegasus, que ha sido tan famoso en las redes sociales, que le han dado a algunos medios de comunicación mucho escándalo, sin que se haya profundizado. Y trataremos en estos 40 minutos de conversación de ponernos todos de acuerdo aquí en algunos elementos básicos. Entonces el Pegasus, como lo vemos ahí en la definición, fue creado por un grupo de científicos israelíes que se llama la NSO, y ya vamos a ver por qué. Y fue inicialmente preparado para combatir el crimen y el terrorismo, pero a partir de 2016 se calcula, de acuerdo con las estadísticas que llevan observadores internacionales de este tema y las mismas agencias de inteligencia de los países bien fundamentados, que se han actuado con el sistema Pegasus sobre 50.000 objetivos en todo el mundo, y que por extensión han terminado tocados políticos, periodistas, funcionarios, empresarios, activistas y entidades tales como ONGs de derechos humanos y que tengan que ver con política internacional. Pero a partir de 2019 se hizo más evidente que lo que ha sido creado para combatir el crimen y el terrorismo internamente dentro de los países y de manera concitada a nivel internacional, terminó siendo utilizado por las dirigencias políticas de muchos países como una forma de hacer espionaje político. Y en la actualidad, como lo veremos, hay una demanda de WhatsApp, o sea, de Facebook, que es la misma empresa, contra la NSO en una corte de Estados Unidos, porque aseguran que tienen pruebas de que a 1.400 usuarios de Facebook o de WhatsApp les fueron interceptadas sus comunicaciones por parte de la NSO de manera ilegal. Y viene la complicación de que pues, la NSO es una empresa civil que produce una tecnología, produce un software y se lo vende en teoría a los estados. Entonces, los estados tendrían que responder por ese argumento o ese uso correcto, que es el argumento que han utilizado Estados Unidos y el mismo Israel
al vender armas y vender tecnología en distintas partes del mundo. Pero pues aquí vamos a ver todos los pormenores de esto. Entonces ya entendemos que Pegasus es un software. La primera diferenciación básica de ese software de los otros software que hacen, que se meten a los computadores o a los teléfonos y roban información, la primera, la elemental, la esencial que lo diferencia es que los software que se utilizan normalmente para hacer este tipo de actividades siempre vienen en un archivo anexo, siempre vienen en un malware que llaman, un virus, y entonces la persona cae en la trampa y le dicen que usted se ganó un premio, por decir algo. Entonces la persona entra y le da clic e inmediatamente le da acceso a su computador o a su teléfono para que el, los espías le saquen la información o los delincuentes le roben, etcétera. Pero en el sistema de Pegasus es que no toca para nada, se llama el cero clic, el cero toque, no, sino que es un sistema que está hecho colocando en la nube toda la información y va capturándolo, va buscando, va decantando y llega a donde tiene que llegar y coayuda mucho, como lo vamos a ver ahora. Bueno, entonces, miremos cuál es la capacidad de Pegasus hasta ahora, la que ha demostrado ahora. Seguramente tienen otras capacidades, pero la que se conoce o la que una investigación grande que hicieron unos grupos de periodistas de varios países del mundo llegaron a unas conclusiones que es las que queremos presentar, pero no queremos decir por ahora que sean las definitivas ni que no haya cosas más, sino básicamente sobre esas conclusiones y sobre esa investigación vamos a analizar aquí. Entonces, la capacidad de Pegasus es descifrar de manera constante y confiable las comunicaciones cifradas de cualquier teléfono inteligente, sea iPhone o Android. Y pues todos hemos visto que en el WhatsApp nos llega eventualmente un mensaje que dice algo así como que su código de seguridad con tal persona o con tal contacto ha cambiado, inclusive cuando uno no tiene comunicación con esa persona 3 o 4 días seguidos, cuando abre para escribirle a esa persona nota que tiene 3 o 4 mensajes distintos en que el mensaje fue cambiando. Algo parecido a lo que ocurre con ese dispositivo que le dan en los bancos para que la persona haga las transacciones y entonces si lo abre a las 9:30 está con un número, si lo a las 9:30 y 20 segundos está con otro número. Es más o menos el mismo sistema que es el que da la seguridad. Entonces, miremos cómo nació y creció Pegasus, de dónde se origina esto y pues pone la diferencia manifiesta de lo que son las fuerzas militares o las IDF, las fuerzas de defensa israelíes, frente a lo que somos como fuerzas militares en Latinoamérica. Y realmente pues la diferencia es bastante grande. Entonces decimos que todo este tema de la seguridad cibernética tiene un origen en el Internet. Desde que el Internet se nos convirtió en un servicio esencial de la vida moderna de finales del siglo XX y comienzos del XXI, esa misma red, la Internet, dio origen a que surgiera una multimillonaria industria de ciberseguridad para defender con códigos y con sistemas articulados la propiedad privada y la honra de las personas, fundamentalmente, porque cualquier hacker avesado tiene la capacidad de trabajar y trabajar hasta que se mete por una u otra manera a hacer daño. Y pues el crecimiento de los grupos criminales y los grupos terroristas ha ido muy de la mano con el desarrollo del Internet y han tenido verdaderos genios mover la información o para manejar el sistema de operación de ellos, inclusive contrarrestando con unas claves y con unas metodologías la acción de los estados y ha dificultado en muchos casos que los estados tengan la capacidad de combatirlos. Entonces, eso ha hecho que la industria de la ciberseguridad tenga todos los días nuevos retos, que sea más grande, que sea más ambiciosa
y que haya más y más empresas y más personas con talentos para estos campos buscando fortalecerse. Entonces de ahí nace Pegasus, como les decía, con los miembros oficiales veteranos de una unidad que en Israel la llaman la 8200 o la 8200. Resulta que tres oficiales de nombres pues, muy judíos, Nif, Chalev y Omri, los tres formaron la empresa que llamaron la NSO, por eso se llama NSO, el grupo, y comenzaron a trabajar inicialmente en una antigua granja avícola en la ciudad de Herzliya, muy cerca de Tel Aviv. Y esa granja, pues el dueño vio que al construir más bien o adecuarla para oficinas de todo el entorno cibernético y lo que se está trabajando en programación y todo lo que se está moviendo en las computadoras y en las redes, pues muchas empresas pequeñas necesitaban dónde concentrarse. Entonces él vio que su granja podía servir como un pequeño Silicon Valley allá y comenzó a arrendarla, y a estos tres veteranos llegaron allá con la idea de hacer algún proyecto. Son muy inquietos los israelíes y ellos ya veteranos retirados querían hacer un proyecto de brindar seguridad cibernética, aunque no lo tenían muy claro hacia dónde. Entonces hicieron varios ensayos, presentaron los primeros productos. Como en toda empresa, perdieron plata, pero de pronto se les iluminó el bombillo, fue de pensar en que si los hackers tenían la capacidad de infiltrarse en los teléfonos Android y iPhone eh, con el fin de hacer cosas malas, ¿por qué no hacer unos productos que pudieran entrar a los teléfonos de los malos para investigarlos, seguirlos y poderlos bloquear? No es que hubieran descubierto que el agua moja, porque sabemos que eso es un sistema muy antiguo que existe en todos los países, sino dada la tecnología que se estaba manejando o que se está manejando en este momento, pues se requieren ya unos sistemas mucho más avanzados para garantizar que sea, como dijo la definición, confiable y permanente, no que sea así como ellos dicen que hay cero toque, o sea que no hay ni que hacer ningún toque, ningún clic para entrar y caer en el error. Entonces, que no se limite a un hecho concreto, sino que se prolongue en el tiempo y se pueda seguir trabajando con ese sistema y se vaya mejorando de acuerdo con las actualizaciones que le van haciendo. Es un sistema, ya es una propuesta mucho más profunda y más directa, y que naturalmente una persona que conozca esto nos podría dar cátedra alrededor, pero aquí tratamos de concretarlo en términos muy comprensibles para cristianos comunes y corrientes. Entonces, después de varios ensayos y varias ofertas que hicieron, llegaron a la conclusión de que había que hacer era un trabajo en seguridad nacional, o sea, con naciones. Pero la industria armamentística de estados como Israel tiene unos controles muy severos para evitar precisamente que su tecnología y sus armas terminen en poder de terroristas o de enemigos del Estado de Israel, que después vayan y le hagan daño con las mismas armas, con la misma tecnología. Entonces el trabajo no era sencillo, y ellos tres recurrieron a un general muy conocido, muy famoso allá en Israel, conocido en los altos niveles de la seguridad mundial, de nombre Bengal. Y a este señor lo nombraron gerente de la empresa y le dieron una facilidad para que se mueva en algunos contactos con muchos países para ofrecer la seguridad y que garantice, por lo menos que les quite el temor, porque lo primero que se le imagina a cualquiera es que con lo audaces que son los judíos, ellos van a vender estos equipos, y detrás de esos equipos va el otro chip para espiar al, al comprador. Esa es la primera suposición que saca cualquier lego en la materia que medio conozca la mentalidad de la inteligencia israelí. Entonces allí hubo un trabajo interesante y el producto se fue mejorando, y en cada caso, como lo vamos a ver en cada país, de los pocos que vamos a analizar, pues llama la atención de cómo lo hacen. Bueno, después la compañía tuvo una evolución y ya ha tenido unas inversiones estadounidenses. Ahora está en un problema de unas demandas, como ya dijimos algo al principio,
pero ha crecido muchísimo y es una compañía muy poderosa que vale unos cuantos miles de millones de dólares. Y lo que busca el Estado de Israel, porque repetimos, esto es una empresa privada que tiene que ceñirse a las normas del Estado de Israel para poder vender la tecnología cibernética, porque reiteramos, no es para sorprendernos, ya tenemos que hablar de armas cibernéticas. Y el Estado de Israel ya lo habla desde hace rato, hace más de 10 años que habla de eso. Entonces, el Estado de Israel se puso de garante ante otros estados para que esta empresa cumpla con esos estándares y también garantiza que no van a espiar a nadie. Y eso es lo que les ha mantenido, por un lado, su posicionamiento, pero por el otro les ha generado problemas, como vamos a ver entre los intríngulis que se van armando más adelante. ¿Por qué? Porque es que hay varios dilemas. Ahí hay unos dilemas complejos. Entonces, por un lado, el dilema de la competencia, que es la primera carta que Israel le ha sacado a Estados Unidos, que ya lo sancionó. Esa empresa ya fue sancionada en Estados Unidos, inclusive en este momento con la demanda que le puso WhatsApp, está en la lista negra. Pero también resulta que Estados Unidos tiene adelantada una negociación grande para comprarle a esa empresa tecnología para dotar al FBI. Entonces vemos que hay un dilema tanto ético como de competencia en ese solo aspecto, porque en otros aspectos hay otros dilemas, también de éticos y de competencia. Es que Israel inmediatamente le saca la carta blanca y le dice, pues si ustedes no dejan que esto se desarrolle y que lo hagamos, lo van a hacer Rusia y China y nos van a saltar largo, o cualquier otro país nos va a aparecer con la sorpresa. También ahí se sabe en el dilema de la competencia que los chinos, los hindúes y otros países están con las garras listas a ver cómo se consiguen los esquemas de trabajo para hacerlo ellos y hacer lo que siempre ha hecho, sobre todo China, de copiar y de avanzar con lo que copian, más no producir mayor cosa. Pero dentro de ese proyecto que tiene para el 2050, pues es obvio que este tema debe estar en la agenda, y no solo en la agenda, sino en unos laboratorios muy complejos, con gente muy capacitada que han enviado a diferentes partes del mundo a recibir información, a ver cómo lo hacen. Eso es, se necesita hacer uno muy iluso para creer que no es así. Pero también hay un dilema ético, es que a quién se le vende. Entonces, la justificación que siempre da Israel es que Israel como Estado parte del principio de la buena fe, que si otro Estado me compra esto, estamos hablando entre gente seria que va a utilizarlo para lo que es. Pero ahí viene el problema, que también Israel necesita que sus empresas crezcan, que recojan dólares y los lleven para allá y los inviertan, y que el nivel de vida del pueblo de Israel esté muy desarrollado y muy en altos niveles. Se calcula que un alto porcentaje, más del 20%, casi el 25% de las personas que viven dentro de Israel están relacionadas con todo lo que sea la industria militar o la industria bélica, y en este caso la ciberseguridad está creciendo. No es un secreto para nadie, solo para los países subdesarrollados, que la programación es una cosa esencial en el desarrollo de la educación de los niños y los jóvenes. Aquí por estas tierras nos falta mucho, mucho para meterle a eso y entender que es por ahí. En Israel eso es esencial y ya los niños programan desde su más tierna edad, están aprendiendo programación, pero aquí todavía nos falta meterle a eso. Entonces miren ustedes que hay un dilema ético, un dilema de competencia, pero también una realidad de mentalidades. Y esto pues si lo toma un izquierdista o una persona de esas resentidas, lo que va a decir es que es el imperialismo, que es la intromisión en la seguridad de los pueblos, y aquí ellos lo ven con otra óptica, porque es su seguridad nacional, su desarrollo y otros conceptos muy distintos a los que manejan los delincuentes. Entonces, miremos aquí el primer caso en que Israel logró demostrar la efectividad de su programa. Y fue en México, el caso México, con la captura de este señor. ¿Qué ocurría? Que este señor conocido como el Chapo, señor Guzmán, alias el Chapo, se convirtió en un dolor de cabeza para Estados Unidos
y para México. Pero el sistema judicial, el sistema policial, el sistema de seguridad de México está muy desprestigiado y tiene una fama mundial de que la corrupción es rampante. Los políticos mexicanos tienen muy mala fama en el mundo, y la seguridad mexicana también. Y con el crecimiento desaforado del narcotráfico, con complicidades del otro lado de la frontera también, porque eso no es que los unos son buenos y los otros son malos, ahí hay de todo. Entonces, este señor El Chapo, pues recuerden que tiene una historia como esas novelas, al fin y al cabo de narconovela, como las que presentan aquí, que lo han apresado, que se ha volado, que ha comprado, que ha hecho, que túneles, que modelos, que reinas, que bueno, todo lo que aquí nos pasó con Escobar y los demás bandidos, lo ha hecho él allá a mayor o en igual escala. Entonces era un dolor de cabeza para México, pero México tenía en esa desconfianza que hay de Estados Unidos hacia México una dependencia muy grande, porque hay una entidad de Estados Unidos muy poderosa, más poderosa que la CIA inclusive, que se llama la Agencia Nacional de Seguridad, que ya maneja algunos sistemas muy avanzados de interceptación de teléfonos celulares, infiltración, pero no con este sistema de Pegasus, sino de otros esquemas. Entonces, les pasaba a los mexicanos lo que le pasa a Colombia todavía, que para poder recibir la información de un campamento, donde están las FARC y tienen sus cultivos de coca y toda esa cosa, dependen de que el satélite haga el reconocimiento, que haya un funcionario de Estados Unidos se lo pase al otro funcionario, el que toma tinto, el que revisa, y la información puede durar 1, 2, 3 días, una semana, cuando ya no es útil o cuando no tiene ya la vigencia que se necesita. Eso le estaba pasando a México. Entonces, estos señores de Israel, los de la NSO, promovieron por medio de su gobierno unos contactos diplomáticos con México, pero en una situación difícil porque resulta que México ha sido un país muy libertario, muy defensor de la libertad y muy crítico de todos los sistemas en el mundo, y las relaciones internacionales de México e Israel nunca han sido buenas hasta ahora. Han sido pasables y aceptables, pero México insiste en que los palestinos tienen razón y que o el gobierno mexicano, puede que los ciudadanos mexicanos lo miren de otra manera, pero me refiero al gobierno mexicano, no tienen el mismo concepto. Entonces, cuando Israel les hizo la oferta, pues hubo ciertas divergencias, pero la aceptaron porque Israel estaba pensando mucho más allá, es que con estos equipos podría ayudar a la captura de este señor, podría mejorar las relaciones con México y obtener de México votos importantes en los escenarios internacionales, habida cuenta de que el peso específico de México en la geopolítica y la diplomacia de Latinoamérica es importante. México incide en Centroamérica, México incide en otros países y no nos podemos llamar engaños una posición de México, de Brasil, de Argentina, de Colombia y de Venezuela cuando era un estado decente, pues son conceptos respetados en el continente. Entonces, Israel utilizó la diplomacia para acercarse a México y les ofreció y México aceptó. Vemos aquí que vino el golpe exitoso contra el Chapo. Entonces ganó Israel porque demostró la efectividad de su tecnología, y aquí se destapa un secreto que todo el mundo pensaba que la inteligencia la había hecho Estados Unidos, y no. Estados Unidos lo que hizo fue aprovechar el éxito. Es probable que el gobierno de Israel, que trabaja muy de cerca muchas cosas de alto nivel con el de Estados Unidos, lo tuviera al día. Probablemente sí. O sea, lo lógico es que sí, pero pues como esto se trataba de una operación mexicana y de una operación para probar la efectividad de un sistema, también hay la probabilidad de que no lo supiera cómo estaba pasándose, pero el golpe contra este caballero fue hecho con inteligencia israelí y con esos equipos. Bueno, entonces poco a poco comenzó a cambiar la posición mexicana en la ONU frente a Israel. No es que haya cambiado del todo porque, por ejemplo, con este señor que está actualmente, él es impredecible, pero sí dentro del empresariado mexicano, dentro de la dirigencia política mexicana, hay una aceptación distinta
y una visión distinta de lo que es Israel ya frente a México, y este golpe pues es como la carta de presentación que ellos tienen para demostrar de que lo han hecho. Y la primera buena señal fue que México no dio visto bueno a que Palestina fuera observador en una comisión importante de economía que se iba a crear en la ONU, y eso pues interpretó inmediatamente como un respaldo magnífico a Israel, porque México siempre había votado en contra de Israel, y repito, el voto de México sumaba el de otros países de la región, porque pues tiene unos contactos y tiene la misma diplomacia o lo mismo método de que ha tenido Israel para ejercer en el mundo con la venta de armas y tecnología militar y de seguridad, pues la ha ejercido México con su economía en otros países más pequeños de la región. Entonces, de una u otra manera, México ha incidido en votos en la ONU y en otras organizaciones internacionales para su vecindario y sus codependientes. Pero aquí vino el gran problema, que además de que estuvo el primer ministro de Israel en México y las cosas se, se habían comprometido muy seriamente en los contratos en que eso no se utilizaba para el espionaje de los adversarios, se quedó como un simple canto a la mentira, porque todos sabíamos, siendo latinoamericanos y teniendo ese ADN que nos caracteriza de la malicia, que lo iban a utilizar, y efectivamente quedó demostrado que en México se utilizaron esos equipos para espiar adversarios, lo mismo que nos pasó aquí con todos esos magistrados mamertos que hay, que se pusieron a espiarlos sabiendo que son mamertos, o el error de que espiar a los delegados que estaban en Cuba, allá representando a Santos para el premio Nobel. ¿Qué les espiaban a esos tipos si ellos estaban haciendo todo lo que les mandaba las FARC y lo que Santos quería, y no había que espiarles nada? Pero se pusieron a hacer eso y se desprestigian, y fuera de eso utilizando los equipos del Estado. Entonces, este fue un error gravísimo de la dirigencia mexicana, y pues es más grave todavía por lo siguiente, es que el problema grave es el siguiente, que resulta que en el año 2014 unos miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad, la Policía Mexicana Federal, se alió con unos narcotraficantes para asesinar a un grupo de estudiantes que estaba metido con organizaciones de izquierda y con grupos delictivos. Entonces los asesinaron en Ayotzinapa, eso es famosísimo, la masacre de los 43. Entonces se utilizaron estos equipos para espiar adversarios, y en la investigación quedó demostrado que, sí había, que había espionaje alrededor de eso, y que con ese espionaje se había montado el desvío de la investigación para sacar la responsabilidad de los señores que estaban vinculados en ese crimen. Entonces, eso pues le generó problemas gravísimos al gobierno mexicano, y hasta el momento no se han resuelto. Entonces, una cosa que se hizo con un proyecto grandísimo de seguridad nacional, y que el objetivo en este caso era combatir a los capos de las drogas, terminó siendo utilizado para favorecerlos a ellos y para favorecer a los políticos corruptos que utilizan los bienes del Estado para sus beneficios. Entonces, eso hizo que hubiera otros ajustes que no los vamos a poner a mencionar aquí, pero eso le genera problemas a Israel, porque no, o sea, quiere ayudar, quiere sacar ventajas de eso para mejorar su posición en el mundo, pero no meterse ya en problemas internos de este nivel. Eso más o menos hacer es como una comparación del señor que viene a arreglar la estufa o la nevera al apartamento o a la casa particular, y su función es arreglar ese problema de la estufa, y entonces termina metido en los problemas internos que hay entre los miembros de esa familia. Más o menos es el ejemplo. Bueno, aquí tenemos otro caso interesante, que es el del señor Ricardo Martinelli en Panamá, otro de esos políticos que así como es de prominente su abdomen, es prominente su apetito para todo lo que sea poco claro en el manejo de los recursos públicos y en el manejo del Estado y de las componendas, el típico politiquero latinoamericano. Entonces, este señor no se acababa de posesionar cuando ya le envió una carta a Estados Unidos
que quedó descubierta cuando un funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia sacó los papeles que llamaron los Wikileaks, y era una solicitud muy comprometedora y, y fuera de todo tono, pidiéndole a Estados Unidos que le vendiera a Panamá el mejor equipo que tuvieran para espiar a sus adversarios políticos. Prácticamente decía eso en la carta. No lo decía en esos términos, pero era la intención. O sea, no pedía un equipo de inteligencia fuerte para la seguridad nacional de Panamá, para combatir el narcotráfico, el tráfico de seres humanos, el lavado de activos, algo que cualquiera pensaría con los problemas que hay en Panamá, sino su enfoque era para espiar a los contradictores políticos. Naturalmente que en Estados Unidos no son caídos del zarzo y no iban a caer en esa trampa y le dijeron que no, no. Entonces, este señor aprovechó ese papayazo. Recordemos que en el año 2008-2009 hubo una intifada, un levantamiento palestino muy fuerte y que fue muy cuestionado en el mundo porque las fuerzas aéreas de Israel derribaron varios edificios en la zona de Gaza, porque hubo muchos muertos, porque inclusive por allá un barco turco vino con alguna ayuda que ha recogido en Europa y en otros países para dársela a los palestinos, y se recibió la información de que en ese barco venían en armas y otros elementos infiltrados, y los israelíes, las fuerzas israelíes, sin pensarlo dos veces, asaltaron el barco en pleno mar, lo raquetearon y sacaron un poco de cosas y le demostraron al mundo que le estaban haciendo la doble jugada, y eso ocasionó pues una ruptura de relaciones entre Turquía e Israel. Y en el mundo entero pues una multiplicación de que el exceso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas israelíes estaba agrediendo al pueblo palestino, y todo ese discurso que lo manejan muy bien. Entonces este señor fue de los pocos países o de los pocos mandatarios que asumió una posición a favor de Israel en ese tema. Pero él estaba buscando ¿qué? Pues ya sabemos que Estados Unidos no le había vendido lo que él quería, entonces que Israel le fabricara un programa o un proyecto para hacerlo. Entonces viajó a Israel, se reunió con Benjamín Netanyahu, le planteó de la seguridad, ya le cambió los términos, se dio cuenta que no era por ahí que tenía que decir, e hicieron un contrato que era crear un software específico para espiar los teléfonos BlackBerry, que eran los que estaban de moda en ese momento y el que más tenía consumo en Panamá, con el argumento, ya sabemos, ahora sí de seguridad nacional, pero el fondo él lo que quería era espiar a sus adversarios, y pronto era tal la información tan exacta que él recibía que se dieron cuenta que lo que los estaba era espiando. Pero de remate se reventó alguien de los que estaba por ahí haciendo eso y contó que este señor también tenía el gran interés de utilizar un equipo tan sofisticado, tan costoso, era para espiar si su amante tenía a otro tipo. Entonces ahí sí se le vino el mundo encima y le hicieron una investigación larga, pero hace 2 o 3 meses, en octubre, lo exoneraron después de que y tiene problemas, y eso ha sido toda una novela, la historia de este señor, que sería otro caso aparte. Pero lo que vemos aquí es otro caso concreto de la baja capacidad mental y el poco concepto que tienen de la seguridad nacional los dirigentes políticos al utilizar esta tecnología de alto nivel para fines personales y llegar hasta el extremo de espiar a una señora, una mujer que era su amante, con un equipo tan de alta tecnología. Otro caso es el caso Polonia. Polonia se ha convertido en un miembro complejo de la Unión Europea y de la OTAN, porque este señor que está allí es un derechista, y uno de los temores que tienen es que tenga de pronto hasta inclinaciones nazis. No se le han probado los temores que hay en el escenario. Y este señor viajó a Israel y le propuso a Israel que le vendiera esa tecnología, porque se hizo famosa en el mundo de la inteligencia, sobre todo con lo de la captura del Chapo, porque por las redes de inmigrantes ilegales y de traficantes y de lavadores de activos y la mafia rusa,
Entonces, bajo ese argumento, le vendieron en Israel la tecnología y los equipos. Además, pues buen negocio para Israel, pero como les digo, siempre en contacto con los embajadores y con el alto gobierno al cerrar el contrato. Pero es una empresa privada que se somete a los estándares del Ministerio de Defensa israelí. Entonces, ¿qué ocurrió con este señor? Que no demoró en comprar el sistema cuando ya se le encontraron indicios que estaba utilizando era para espiar a sus adversarios políticos. Y pues otro problemonón ya para Israel. Pero aquí viene una actitud extrañísima del señor Netanyahu. Todos lo hemos visto en la televisión y sabemos que la posición de Netanyahu es completamente ortodoxa, es conservador, es Israel primero y es uno de esos judíos que no acepta lo más mínimo en contra de Israel. Pero este señor promovió en el Parlamento polaco un poco de leyes, inclusive una muy controversial, en la que decía o se dice que en el Holocausto no fue exactamente causado por los nazis, sino que también había judíos que promovían eso. Y eso quedó en ese proyecto de ley. Y en Israel eso fue un escándalo allí en el Knesset, pero aquí este señor Netanyahu como que miró para otro lado. Y después, en un acto público internacional, este mismo señor, el polaco, le echó bastantes sátiras a Israel y Netanyahu nunca dijo nada y permitió, porque parte del contrato es que en cualquier momento el gobierno de Israel comprueba que se está violando el contrato y lo puede cerrar y no hay penalidades. Así es el contrato. Pero en este caso no hizo nada Netanyahu y nadie se explica por qué actuó así y este señor siguió. Lo cierto es que este señor se ha fortalecido más en Europa y lo hemos visto en esta crisis de Ucrania, que es vecina, Polonia, que ha tenido una posición fuerte y es de los que más ha prometido que ayudará a, a Ucrania en caso de que Rusia le invada, porque él quiere aprovechar el sentimiento polaco de todo lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial con las tropas rusas que cometieron muchas atrocidades en territorio polaco. Entonces, vemos que aquí se juegan una cantidad de intereses y que también se le dio un mal uso a este equipo. Inmediatamente Israel se vio obligado a dar una respuesta a todo el mundo aclarando, pero aclarando que lo mismo que dice siempre, es que nosotros trabajamos de estado a estado y ya no podemos ir a controlar que un estado lo impida y tenemos que hacer una investigación para tomar medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí lo pone en dificultades a un sistema que es muy interesante. Aquí vemos el caso India. Resulta que India, a pesar de que es un país que nació al mismo tiempo con Israel y en cierta forma liberándose, pues India frontalmente, Israel no tanto, pero en parte sí, del Imperio Británico, desde siempre India ha tenido una posición de histórico compromiso con la causa palestina. O sea, para India, vale, históricamente esa región es de Palestina y no de Israel. Más o menos es el mensaje. Pero ¿qué ocurrió? Que sorpresivamente este señor apareció en Tel Aviv y luego se fueron para la playa con Netanyahu, los dos descalzos, en un show más o menos del estilo que hacía Santos, cuando salía en calzoncillos entregando casas regaladas a los pobres. Los dos se fueron descalzos para la playa a caminar para que una nube de fotógrafos y de periodistas los fotografiaran y los grabaran en cámaras, caminando por la playa, hablando de tú a tú, y al final de esa conversación hubo un pequeño negocito, una bicoca de 2.000 millones de dólares en armas y tecnología. Unos misiles que son naturalmente para apuntarle a Pakistán, que es el enemigo a muerte, y tecnología cibernética con el sistema Pegasus para luchar contra el terrorismo que viene de Pakistán, que es un caso que hemos analizado aquí en otros conversatorios. Entonces, este posicionamiento o este nuevo negocio le abrió otro escenario a las relaciones de India e Israel para el comercio, para los posicionamientos, para las manifestaciones en escenarios internacionales. Y de inmediato el señor Netanyahu hizo algo que casi no se esperaba. O sea, así como el Papa sorprendió al mundo
viajando a la India. Netanyahu también sorprendió al mundo siendo el primer ministro de Israel que visitaba a un enemigo declarado de su pueblo, que era India, que no quería reconocer nunca a Israel y que lo reconoció luego de este negocio. Entonces fue un impacto psicológico grande. Eh, Netanyahu es un hombre muy hábil, muy hábil. Tal vez su actitud un poco desabrochada es la que lo pone eh, en ascuas con los demás políticos, pero logró algo que nadie esperaba ni pensaba nunca. Es que así como México votó contra Palestina en ese foro sobre si a Palestina le daban la visión, la posición de observador en una cuestión económica de la ONU, pues era reconocerlo como Estado. Y este señor logró que India, que tiene un peso fuerte, porque es un país de los emergentes, votar en contra de Palestina en ese tema. Entonces no fue cualquier cosa lo que consiguió Netanyahu. Entonces, aquí vemos una ligazón entre la visión geopolítica, el comercio, la diplomacia, la tecnología militar y la habilidad para negociar que tiene el señor Benjamín Netanyahu, y que logró darle un triunfo resonante a eh, Israel en el entorno internacional de la ONU, que solamente se lo ha ayudado a dar Estados Unidos, que es el protector, pero no ha logrado un apoyo. Entonces, dos países grandes y fuertes como México e India que le den espaldarazos es una garantía para la proyección geopolítica y la diplomacia israelí. Otro caso bien interesante, este señor de Hungría es otro personaje de esos que aceptaron en la Unión Europea, que les ha sido más difícil que fácil, y es el señor Víctor Orbán. Él tiene un mal récord en la Unión Europea porque, a pesar de que le reconocieron su militancia, pues el tema de derechos humanos y de transparencia administrativa como que no es muy claro allá en Hungría. Eh, Recordemos que él ha tenido algunos negocios con China, y los negocios con China siempre están eh, chispeados de corrupción y de dudas, pero está en este momento en la Unión Europea, y más por la necesidad de que tiene la OTAN de sacarlo del escenario con Rusia, porque pues Hungría fue parte de la cortina de hierro. Entonces le han dado cierta larga a este señor, pero ha sido difícil. Cuando veíamos los bloques internos que hay dentro de la Unión Europea, veíamos que este encabeza un bloque que es de difícil manejo para Bruselas, pero ahí está. Entonces este señor muy hábil para conseguir lo que él quería, que era ese proyecto Pegasus, ese sistema, ese software. Entonces se convirtió de la noche a la mañana en el mejor defensor que tiene Israel en la Unión Europea. Y, y hay varios casos. Por ejemplo, cuando el señor Netanyahu dio luz verde para que unos israelíes invadieran o construyeran mejor en la zona de Cisjordania, que ya lo vimos aquí en otro conversatorio, pues Cisjordania tiene una historia especial y se ha tratado de que no tenga presencia judía, pero Netanyahu ordenó que construyeran allá. Entonces, en la Unión Europea hubo una reunión fuerte para ponerle algunas cortapisas a Israel, algunas sanciones, y el primer defensor de oficio que tuvo allá, no pedido, fue el señor Orbán, que se opuso completamente a cualquier sanción contra Israel o cualquier crítica a cualquier pronunciamiento de la Unión Europea respecto a Israel en torno al tema de Cisjordania. Luego, entonces, la Unión Europea hizo una reunión de sus 26 miembros para presionar a que Israel y los dirigentes de Hamas, de palestinos, se sentaran a firmar un cese al fuego y suspendieran uno de tantos enfrentamientos que ha habido allá. Y este señor volvió y salió lanza en ristre y se puso en la defensa inimaginada de Israel, de tal forma que no lograron la unanimidad para forzar a Israel a que hiciera un cese al fuego con los palestinos. Entonces fue un triunfo que lograron los israelíes en Europa por medio de este señor, que se convirtió además en todo foro internacional en un defensor de
Israel. Y él no es que sea judío de origen, ni nada así, que ha sabido manejarlo. ¿Y por qué? Porque con ese sistema se ha dedicado, igual que el de Polonia, a espiar a sus contradictores políticos. Pero Israel aprovechó algo aquí y estos dos casos que vamos a ver, el de Emiratos Árabes y el de Arabia Saudita, con este sistema sí que son buenos. Este joven artista que vemos aquí en la foto, MBH, Mohammed bin Zeta, es el heredero al trono de un país o de un estado muy rico, que es Emiratos Árabes Unidos. Inclusive la mayoría del ejército de Emiratos Árabes Unidos es integrado por colombianos y no son mercenarios como dicen en la prensa, por una razón muy sencilla, porque son personas que hacen todo un proceso, pasan una serie de exámenes, se nacionalizan, aprenden los dos idiomas, el inglés y el árabe, y se integran como ciudadanos emiratíes al ejército de allá y tienen su prestación, su contrato y sus derechos como cualquier ciudadano de ese país. Pero la prensa siempre ha dicho que los mercenarios colombianos que están allá, sobre todo la izquierda, ¿y quiénes son esos soldados? Pues casi todos son oficiales, suboficiales y soldados de las fuerzas especiales que son reclutados para ir allá. Eso es una cuestión al margen. Y estos soldados les ha tocado combatir contra los sunitas y contra los terroristas yemeníes en las diferentes guerras que están de moda ya en la región, pero eso sería tema para otra charla. El punto es que este señor es muy poderoso. Dentro de su país, lógico, es el gobernante en un país de sátrapas y también es uno de los más influyentes en la región del Golfo Pérsico por su cercanía con Arabia Saudita, que todos sabemos, Arabia Saudita es la que manda la parada allá. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Israel más o menos había tenido una relación no diplomática, porque no la tenía, pero sino más o menos de respeto mutuo con los Emiratos. Eh, Podríamos decir que ni se decían nada, aunque no estaban muy de acuerdo. Pero en el año 2010, Israel hizo una de esas operaciones militares que hacen ellos sin pensarlo dos veces, donde toque hacerla. Y es que uno de los cabecillas de Hamas se escondía allá en los Emiratos Árabes y vivía cuerpo de rey en Dubái, dicen algunos, que financiado por algunos de los ricos petroleros de los Emiratos. Probablemente sí. Entonces Israel le hizo el trabajo y, como dicen los muchachos de ahora, le hizo la vuelta y fueron y lo mataron en el hotel en 2010. Entonces este señor dijo que él no se metía en la política interna de Israel, que no iba a apoyar a ningún grupo terrorista, pero que no aceptaba bajo ningún punto de vista que Israel hubiera ido a su país sin contarle a él que iba a hacer la operación y hubiera matado a ese tipo en el territorio de Emiratos Árabes. Entonces fue un golpe durísimo porque es como ya tener un enemigo declarado también, otro enemigo árabe, y Israel lo que menos quiere es que haya enemigos cercanos por todo lo que sabemos. Entonces la situación se complicó, pero los israelíes, que son bastante hábiles, eh, se dieron cuenta de los líos que tenía este señor con la oposición. Entonces buscaron la forma de hacer los contactos diplomáticos hasta que lo ablandaron y le ofrecieron el proyecto Pegasus. Entonces, cuando este señor escuchó todo el proyecto y se dio cuenta de la efectividad y la prueba de que sin Estados Unidos se ha podido capturar al Chapo, pues vénganos en tu reino, vamos a hacerlo. Y resulta que había un señor, Ahmed Mansour, que es un emiratí, pero es crítico de la dinastía eh, de Mohammed bin Zayed, y es crítico de todo el sistema de gobierno y es crítico de los temas de derechos humanos allá y de la libertad de las mujeres y de todos los problemas que hay en este país. Entonces, le ofrecieron el sistema y ya las fuerzas de seguridad emiratíes, dotadas con esos equipos y con todo ese poder, le hicieron todo el escaneo a sus equipos electrónicos y le descubrieron algunas cosas personales, intencionalmente le robaron $140.000 de sus cuentas, lo desprestigiaron, lo acusaron de cosas ciertas y otras no tan ciertas,
pero como tenían algunas pruebas para demostrarlo, pues con eso, por último, le mandaron un grupo de granujas a que le dieran su garrotera y finalmente el señor fue condenado y está en este momento preso. Entonces se quitó de encima con argumentos técnicos este señor al crítico más fuerte que tenía Ahmed Mansour y de paso abrió el boquete para algo que era inimaginable hasta hace 2, 3 años. Era que Israel se aliara formal, diplomática y estructuralmente y hasta geopolíticamente con los países sunitas donde están los sectores más radicales del Islam que quieren destruirlo. Nadie se puede imaginar que estas monarquías, que en algunos casos han sido cuestionadas por su cercanía con estos grupos, pudieran entrar ya en contacto de cercanía por una sola razón, porque Irán es chiita y es el enemigo, es el Satán que daña todo el mundo islámico. Entonces surgió un entorno geopolítico aquí bastante interesante en el interés de los otros países árabes de obtener este sistema tan funcional y tan efectivo, porque copia textualmente todo lo que pase, así tenga el código de seguridad más sofisticado, lo rompe, se mete y saca la conversación, saca el audio, saca el video, tal como es, con los pelos y señales, y si tiene 10.000 archivos ahí, se los copia todos, sin que haya prueba de que ni que haya posibilidad de que ningún archivo se deteriore. Entonces, un trabajo grande. Y enseguida, en Arabia Saudita, que es la que manda en la región, está este otro caballero cuyo récord de derechos humanos no es que sea el mejor, al contrario, tiene muy mala fama y tiene eh, historias, a pesar de su juventud y de que todavía no es el rey, porque está ahora príncipe, que es el próximo heredero y quien ha cometido cualquier cantidad de atrocidades contra sus familiares, contra sus adversarios y contra todo el que no esté de acuerdo con él. Muchas veces lo vimos en fotos con Trump y toda esa cosa. Entonces Israel inició una serie de conversaciones políticas secretas con este caballero para ofrecerle el sistema. Y el mediador 1A, pues fue el príncipe de los Emiratos Árabes, que quedó muy contento por lo que le hicieron. Y estas conversaciones secretas no solo apuntaban a venderle el equipo para recoger un poco de dinero. Claro, eso es importante, pero el objetivo era mucho más allá. Era poner a todo el bloque sunita del lado de Israel para evitar que Irán siga creciendo militarmente y que algún día cumpla el sueño de los ayatolas de desaparecer del mapa al odiado Estado de Israel. Entonces, con esta jugada maestra de geopolítica y de estrategia, Israel logró concitar la articulación con los Estados Unidos, y esas negociaciones políticas secretas fueron muy difíciles porque estas personas son muy cerradas, aprovechan que tienen el poder del dinero y son muy hábiles, son muy inteligentes para negociar, pero es que tenían al frente a unos monstruos que son los israelíes, que también saben muchísimo de eso, y, y, y en breve, después de lo secreto, salió el anuncio de que habían contratado un sistema de seguridad cibernética para Arabia Saudita producido en Israel por $55 millones de cuota inicial. Eso es increíble, nadie se lo esperaba, era una noticia, pero es apenas era el primer paso de las siguientes noticias que vendrían. Sin embargo, la cuestión se puso muy compleja, muy áspera, muy espinosa, cuando este señor Mohammed bin Salman, príncipe heredero de la corona saudita, ordenó a sus subalternos de inteligencia que asesinaran y descuartizaran en la embajada de Arabia Saudita en Estambul, pues en Turquía, a un periodista, Khashoggi, que ese caso fue famosísimo por lo dantesco, pero desde luego siempre lo negó, y si la investigación lo hacía en su sistema de seguridad de justicia, porque no lo iba a hacer la justicia internacional ni la justicia turca, ya que ocurrió dentro
la embajada, pues se salió con la suya, pero inmediatamente los enemigos de Israel eh, y los poco amigos de este sistema de espionaje telefónico le armaron el escándalo y aseguran que todo la trama para el asesinato se logró gracias a que con el sistema de inteligencia de Pegasus se le habían interceptado todas las comunicaciones al señor Khashoggi y lo habían localizado para matarlo o llevarlo a la trampa que lo llevaron en la embajada y que por eso ese sistema hay que sacarlo. Fue tanta la presión que el presidente Trump se vio obligado a exigirle a Israel que suspendiera ese contrato. Israel lo suspendió. Entonces, como en las cláusulas queda eso de que no hay penalidad, sino que es por la cuestión de derechos humanos y por el escándalo internacional. Entonces, ahí viene un juego de intereses que se vuelve como en una película de esas de las tramas secretas para llegar a un objetivo. Entonces, resulta que para garantizar, porque Estados Unidos está interesado en comprar ese sistema y para garantizarle al mundo que no se utiliza para violar derechos humanos, entonces se nombró un comité de ética desde hace unos años, que ese comité de ética está integrado por varios funcionarios retirados de inteligencia de Estados Unidos de la mayor probidad, que son los que dan los conceptos. Y ellos fueron los que le dieron el concepto a Trump de que sí había habido eh, uso de ese sistema para el teléfono del señor Khashoggi y que el crimen sí se ha cometido con base en esa información o con algunos argumentos de esa información. Entonces, inmediatamente se suspendió, como les digo, el negocio, la contratación, y hubo unas inversiones de unas empresas estadounidenses interesadas en comprar esa empresa y supuestamente garantizarle al mundo de que no va a ocurrir algo incorrecto con ese uso. Y que también se le garantiza a los Estados Unidos que ningún ciudadano estadounidense va a ser espiado, que es la condición 1A que Estados Unidos le pone a Israel para que les venda ese software. Entonces ven ustedes, y aquí son temas muy gruesos, muy delicados, muy complejos, que no es simplemente decir hágale y hágale por este lado después, sino que tienen unos compromisos complicadísimos que pueden generar conflictos y problemas mucho más graves. Entonces, este señor, que es muy hábil, porque es muy hábil también, se movió cielo y tierra, y a pesar de ese fallo, de ese concepto del Comité de Ética de la NSO, logró convencer a Netanyahu de que le reactivara sus eh, eh, credenciales para poder manejar nuevamente el sistema. Y aquí es donde comienza ese juego de poderes, ese juego de astucias geopolíticas increíbles que, que son para aprender y para analizar y para tener en cuenta muchas enseñanzas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya se va el señor Trump del gobierno y llega el señor eh, Biden con la idea de reanudar el diálogo con Arabia Saudita, perdón, con Irán para suspender, para reactivar el tratado nuclear. Entonces este señor, que es el vecino 1A de Irán, inmediatamente pone la carta sobre la mesa. Si ustedes quieren que todos los países del reino o del Golfo Pérsico estén unidos contra Irán para presionarlo a que haga la supresión de su proyecto nuclear, entonces tienen que autorizarme que Arabia Saudita tenga el sistema de espionaje de Pegasus. Entonces, ¿cómo le queda el ojo y cómo le queda a los diplomáticos de Estados Unidos? Pues mirar para otro lado y hágale, porque eso se necesita. Pero al mismo tiempo, Israel le dice a Estados Unidos, yo no estoy de acuerdo con que ustedes negocien nada con la descongelación atómica de estos señores, porque no lo van a hacer. Ellos lo que están es jugando con el tiempo y tienen esto y lo otro. Pero si ustedes quieren que les venda a Arabia Saudita
el sistema y que se lo mantenga vivo y actualizado, entonces le aceptan tales condiciones de Israel. Y así cada uno va poniendo una serie de condiciones. Entonces ven ustedes que alrededor de ese complejo entorno geopolítico que hay allí, en esa región, que es, puede ser el detonante para que se altere o se quebrante totalmente la paz del mundo, los intereses geopolíticos locales y la tecnología y una cosa y la otra están en la orden del día todo el tiempo, y, e Israel de una manera muy hábil ha logrado ser la que pone las cartas sobre la mesa y la que maneja la baraja. Bueno, lo cierto es que en medio de todo eso, el mundo se llevó la sorpresa de que paralelamente con los acuerdos que firmaban los talibán con el gobierno de Estados Unidos en Qatar, al mismo tiempo se estaban firmando lo que llamamos los acuerdos de Abraham, que consisten en que estados sunitas del Golfo Pérsico reanudan relaciones con Israel y inician progresivamente a desarrollar todos los procesos para integrarse como naciones y como estados que se respetan mutuamente, y le están dando un mensaje clarito a Irán. Ya estamos alineados con Israel y con Estados Unidos, entonces desista de su proyecto atómico, porque si sigue insistiendo en eso, ya la guerra es frontal contra una coalición grande. Más o menos es el mensaje. Entonces están en esos trámites mutuos de los embajadores, de los procesos, de las credenciales, de unos acuerdos que tienen que coincidir con unas reglas internacionales que todavía no son muy claras en los países, como vimos cuando estudiamos a Qatar aquí, pero que están en trámite, y es un cambio distinto porque por lo menos Israel ha garantizado de tener unos enemigos menos que le apoyen ese terrorismo interno, que es el dolor de cabeza que ha tenido el pueblo judío desde que nació como Estado. Entonces, ese acuerdo nuclear y las presiones israelíes apuntan a que Arabia Saudita, que es la que maneja la maraca en todo el Golfo Pérsico, se convierta en el principal eh, protector de la seguridad en la distancia de Israel, evitando que Irán lo ataque y que entre los países o los estados unidos del Golfo se forme una mentalidad contraria a los judíos. Entonces miremos que esto tiene muchas críticas y tiene perspectivas. El tema de los derechos humanos es muy complejo y cada vez más complejo por la incidencia que tiene en la ONU, por la incidencia que tiene en las ONGs y en los medios de comunicación, y porque evidentemente en todos los casos, como lo vimos, se han utilizado esos sistemas de Pegasus para hacer cosas que no son, por lo cual el tema es complicado. Algunos dicen que Israel se va a ver obligado a desistir de ese proyecto. Otros dicen que Israel es mucho más audaz, ya le sacó jugo a este proyecto, están desarrollando o van a desarrollar algo mejor, y que esto quede aquí para que sigan peleándose por eso y ellos seguirán, que es una probabilidad grande. Hay una realidad que no se puede negar de esto, es que si no lo hace Israel, que es el más avanzado, el más capaz y el que puede desarrollarlo, lo harán Rusia y China, con consecuencias que son poco claras y muy letales, sobre todo para Occidente. Igualmente, hay una serie de intereses de empresas de Estados Unidos para comprar esta tecnología y seguirla mejorando y seguirla profundizando. Entonces, esa podría ser una metodología que utilice Israel de manejar tras bambalinas con cierta cantidad de acciones y de influencia y de capacidad decisoria, como quede estatuido en la norma organizativa de estas empresas, para seguir siendo, manejando ellos o sacando la brasa con mano ajena. Pero todo eso es especulación y es parte de lo que está en juego en este momento, de la realidad que hay. Y finalmente, como les decía, hay una demanda de WhatsApp a la NSO en una corte federal de Estados Unidos, donde dicen que tienen pruebas de 1.400 usuarios de WhatsApp que fueron interceptados y que sus comunicaciones les fueron espiadas por esta empresa. Claro, ahí está el interés económico de WhatsApp. Nos parece que no hay tanto el deseo de proteger a los usuarios, sino que más es el interés económico, porque es una demanda bastante grande la suma que están pidiendo. Y en algunos medios les han contestado
que está garantizado que no han tocado a ningún ciudadano de Estados Unidos. Entonces, que mientras no toque a ciudadanos de Estados Unidos, la Corte Federal no puede fallar nada porque no es con Estados Unidos el cuento. Sin embargo, WhatsApp dice que dentro de esos 1.400 tiene una prueba que a un ciudadano estadounidense residente en Washington, D.C., le espiaron su teléfono y que esa es la prueba reina con la que quieren ganarse la crítica. Entonces llegamos hasta aquí, vemos que hay guerra cibernética, que es entre estados, que hay ciberterrorismo, que no es entre estados, que hay otros grupos delictivos que utilizan unos sistemas para hacer trampas, pero que este sistema es mucho más avanzado y que tiene en este momento al mundo entero de la alta seguridad en un debate no tan claro y poco concreto. Entonces, la pregunta concreta es si lo que decíamos al principio, y allá es que queremos que le enfoquen la respuesta a los asistentes, si le ha resultado efectivo el uso o el manejo de la tecnología militar a Israel para extender su proyección geopolítica. Entonces vemos que mi coronel Arcón está en la sala, le pedimos que nos ayude a darle la palabra al auditorio en este tema. Buenas tardes, noches para todos. Pues no tenemos al momento manos levantadas, pero sabemos cuál es el procedimiento. Levantamos la manita, esperamos que nos den la palabra, encendemos nuestra cámara y nuestro micrófono y damos la respuesta a la pregunta que le voy a pedir el favor a mi coronel Villamarín si es posible colocarla en pantalla. No, pues que la pregunta es muy sencilla, mi coronel. Sí, Si Israel ha extendido, sí o no, su proyección geopolítica con el empleo de las armas, tanto normales como con la cibernética. Así de sencillo. Perfecto. Entonces, mientras que levantan las manitas, mi coronel, tenemos algunas intervenciones, algunos aportes que han hecho ya varios en Facebook y en el chat nuestro. Las voy a leer muy rápidamente. Eduardo Patiño dice que en México hay 3 carteles tremendos: Sinaloa, Tijuana y Juárez. México ha tratado de mostrar, y se dice que en 2030 India superará ese crecimiento económico a China. Carlos Rodríguez desde Uruguay nos dice, totalmente de acuerdo con que India superará a la China. Jaime Congoles dice lo siguiente, compañero: la gran problemática fue el haberlo utilizado para espiar el Poder Judicial y por eso fue la renuncia de Asher Levy, presidente de NSO. La policía israelí había utilizado Pegasus para rastrear sin orden judicial los teléfonos de civiles israelíes, incluidos alcaldes, exfuncionarios y activistas que lideraron las protestas contra el entonces primer ministro Benjamín Netanyahu. Última agregación, Eduardo Patiño dice, fue un